¿Qué harías si te lanzaran en un paracaídas en una selva infestada de enemigos, sin apoyo, sin refuerzos y con la única misión de sabotear a un ejército entero? A todo lo anterior, súmale malaria, disentería, hambre, serpientes venenosas y ya que estamos, un par de sanguijuelas y ponle también 2 o 3 millones de mosquitos. Para cualquier otro hombre que no fuera el mismísimo Rambo, estamos hablando de que esto sería una muerte segura. A menos que fueras Freddie Spencer Chapman. La diferencia entre Rambo y Chapman era que el primero es un personaje de ficción, el segundo fue uno de los miembros de los comandos británicos más temidos de todos los tiempos. Para que se hagan una idea, Chapman sobrevivió durante 5 puñeteros años en la jungla, peleando contra japoneses, convirtiéndose en una auténtica pesadilla para ellos. Pero es que Chapman no solo sobrevivió en la Malasia ocupada, sino que se convirtió en un experto en guerrilla. Minó trenes enemigos, destruyó puentes y con la ayuda de la resistencia local logró escapar de lo que parecía ser un destino seguro, la muerte o la captura. Hoy en Book vs. Stream les traigo la increíble historia del Rambo británico, un hombre cuya vida hace que Rambo y John Wick parezcan, no sé, personajes de dibujos animados. Imagínense esta escena. Si James Bond y Bear Grylls hicieran un trío con Lara Croft, posiblemente el hijo que naciera se llamaría Freddie Spencer Chapman. Chapman nació en 1907 en Inglaterra y desde pequeño tuvo una infancia traumática. Su madre murió cuando él era apenas un bebé y su padre, un oficial del ejército, murió en la India antes de que Freddie cumpliera los 2 añitos. Como resultado, fue criado por una amiga de la familia en condiciones literalmente espartanas. Un régimen de disciplina estricto y nada de quejas. Siendo apenas un adolescente, Chapman ya demostraba que la vida cómoda no era lo suyo. Imagínense, con la infancia que tuvo, durante su paso por la escuela no solo se destacó en los deportes, sino que mientras otros niños se iban de vacaciones o iban al teatro o jugaban en los parques o hacían colas para comprar dulces, ¿qué ustedes creen que estaba haciendo Chapman? Pues el tipo, o el adolescente prácticamente, que era lo que era en ese entonces, se la pasaba leyendo historia, cazando todo lo que se moviera y aprendiendo técnicas extremas de supervivencia en Escocia. El resultado de este entrenamiento extremo, por decirlo de alguna manera, fue que mientras sus compañeros disfrutaban de la chimenea y el té, como todo buen británico, él prefería dormir al aire libre con temperaturas bajo ceros y viviendo de lo que lograba cazar. Cuando ingresó en la Universidad de Cambridge, no se conformó con la vida académica como era de esperar y en su tiempo libre decidió explorar el Ártico, donde amplió sus técnicas de caza y de supervivencia. También aprendió a esquiar y a sobrevivir en temperaturas gélidas. Esta experiencia lo convirtió en un experto en expediciones y posteriormente en un reconocido y respetado explorador. Antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, ya Freddie tenía un currículum digno de una película. Y están listos para esto, tomen nota. Chapman vivió en Groenlandia durante más de un año, sobreviviendo en el hielo y ayudó a los exploradores locales a cartografiar terrenos desconocidos. Más tarde se unió a una expedición en el Himalaya, donde escaló una montaña de más de 7.000 metros y donde aprendió el significado de quedarse sin oxígeno. Spoiler, ¿qué creen que hizo? Pues continuó escalando. El tipo no paraba, era una máquina que constantemente necesitaba aprender de técnicas de supervivencia, de todo lo que lo rodeara a su alrededor y de lo que le permitiera sobrevivir en situaciones extremas. Todo lo anterior lo convirtió en un hombre capaz de sobrevivir en cualquier ambiente hostil, ya fuera en el Ártico, en Groenlandia, en montañas o, como descubriría él mismo más tarde, en la selva malaya infestada de soldados japoneses. Cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y el ejército británico estudió el expediente de Chapman, se dieron cuenta que tenían entre sus manos un supercomando, un hombre que no necesitaba pasar por escuelas en donde le enseñaran cómo sobrevivir tras las líneas enemigas, porque sencillamente él era la escuela.
Por supuesto que los oficiales británicos no lo enviaron a un escritorio, ni a una oficina, ni a una sala donde se crearan diferentes tipos de estrategias. Le propusieron, como quien no quiere la cosa, si le interesaría infiltrarse en la jungla de Malasia, rodeado de tropas japonesas, de arañas, serpientes, malaria, mosquitos, lluvias interminables, para volar por los aires, líneas de ferrocarriles, asesinar a todo soldado japonés que se alejara un poquito del campamento. ¿Y qué hombre en su sano juicio le diría a una misión así que no? Por Dios, aire fresco, puras vacaciones. Evidentemente, por supuesto que Chapman dijo, sí, claro, cuenten conmigo, me apunto en esa. Misión cumplida. Y pues nada, Chapman fue directo a la jungla, en donde digamos que su combinación de resistencia física, conocimientos de la naturaleza y habilidades para desaparecer lo convirtió en un guerrillero perfecto. Imagínense que desde el momento en que Freddy puso un pie en Malasia, su vida se convirtió en un manual de supervivencia extrema. Y la peor pesadilla para los japoneses, por supuesto. No tenía un escuadrón de soldados ni un respaldo constante de provisiones. Solo tenía su ingenio, la ayuda de la resistencia local y una capacidad casi sobrehumana para resistir a las enfermedades. Hambre, peligros mortales. Con respecto a las enfermedades, denme solo un minutico y vamos a regresar a esa parte de nuevo. Pero ahora imaginen esta situación. Para la mayoría de las personas, estar en una jungla como esta, tan extrema, pues sería 1 o 2 días sería todo un infierno. Pues para Chapman, que sobrevivió 5 puñeteros años escondiéndose, atacando y sobreviviendo en la selva malaya, todo mientras los japoneses te buscaban como si fueras un maldito Pokémon legendario, tiene que haber sido, no sé, una cosa terrible, o de lo contrario lo estaba disfrutando. La misión de Chapman era clara y simple: destruir todo lo posible para obstaculizar el avance del ejército japonés. ¿Y cómo creen que lo hizo? A base de explosivos, emboscadas y una increíble capacidad para desaparecer en la maleza después de hacer estallar media infraestructura enemiga. Vamos por partes, aquí vamos. Ahora les voy a contar algunas de sus misiones más increíbles y después ustedes me dirán por qué carajos a este tipo no le han hecho una película y Rambo ya tiene como 6 partes. Empezamos por El Tren Fantasma. El Tren Fantasma. Qué buen título para una película de terror. Eso se le debe de haber ocurrido a alguien seguro. Bueno, regresamos con nuestra historia. Una de las primeras operaciones de Chapman fue destruir las líneas ferroviarias que los japoneses usaban para mover tropas y suministros. Por supuesto que con la ayuda de la guerrilla china, Freddy se internó en los túneles ferroviarios y colocó explosivos en los puntos exactos donde haría más daño. El resultado: un tren militar lleno de tropas y pertrechos voló por los aires y se descarriló en plena jungla. Ya con esta misión daría para hacer una película, es lo que les estoy diciendo. Pero aquí viene otra misión: el puente que nunca cruzaron. Qué buenos títulos le ponían a las misiones. En esta ocasión, Chapman, como cualquier experto en técnicas de guerrilla, sabía que los japoneses dependían de los puentes para mover sus vehículos y sus tropas. Así que decidió que sería una tragedia para los japoneses, por supuesto, si de repente esos puentes simplemente dejaran de existir. Así que Chapman y su equipo de guerrilleros locales colocaron cargas explosivas en uno de los principales puentes y esperaron a que un convoy japonés estuviera justo sobre él. ¡Bumba! La explosión fue letal, el puente quedó reducido a pedazos y lo mejor de todo fue que Chapman y sus colaboradores ya estaban a kilómetros de distancia cuando los japoneses lanzaron su operación de búsqueda y captura. Para este entonces, los japoneses tuvieron que gastar cientos y cientos de hombres y pertrecho militar para proteger los puentes y las líneas de los ferrocarriles. Pero cometieron un error. Olvidaron protegerse de un posible ataque que viniera desde el río. Y es que Freddy no se limitó a llevar a cabo solamente sabotajes en tierra firme. En una de estas ocasiones, junto a la resistencia local, navegó por un río en pequeñas canoas llevando explosivos hasta un muelle japonés. Su plan era simple, no tenía ningún fallo en su lógica: nadar por la noche por un río infestado de serpientes venenosas, poca cosa,
colocar las cargas bajo los barcos de suministro japoneses y retirarse sigilosamente. Chapman llevó a cabo esta misión y el resultado fue que varios buques explotaron en plena madrugada, dejando a los japoneses sin provisiones y completamente desorientados durante las siguientes semanas. A estas alturas ya los japoneses sabían que alguien los estaba saboteando y no se trataba de una simple milicia local. El gran problema para los japoneses era que encontrar a Chapman era más difícil que atrapar a un fantasma con los ojos vendados. Y esto no es chiste. Parte de la leyenda que se fue tejiendo alrededor de Chapman era que varios reportes se referían a él como el fantasma que salía de la jungla. Y vale, no tiene nada que ver con este otro fantasma. Hasta ahora estamos hablando del mismísimo abuelo de Rambo, un hombre que era capaz de enfrentarse en una jungla a un ejército completo. Pero ahora viene la parte que no se menciona tanto, y es que Chapman estuvo en varias ocasiones a punto de ser capturados. Yo diría que en más de una ocasión. Vale, sí es verdad que sí lograba escapar. El tipo se escapaba hasta por el hueco de una aguja. Pero joder, ¿a qué precio? En una ocasión lograron rodearlo y para evadir a sus enemigos se escondió en una cueva durante semanas, alimentándose de gusanos, arañas y murciélagos. En otra ocasión, para evitar otra captura, cruzó un río infestado de cocodrilos en plena noche. Incluso se disfrazó en múltiples ocasiones como campesino y se mezcló entre la población local para moverse sin ser detectado. Los japoneses llegaron a creer que estaban luchando contra un grupo muy numeroso de soldados británicos, sin lugar a dudas, una unidad especial de comandos. Este es uno de esos casos en donde la realidad supera a la ficción, ya que solo se trataba de un hombre con unos cuantos aliados locales quienes usaban técnicas de guerrilla y mucha paciencia. Eran capaces de hacer un daño gigantesco debido a que contaban con el factor tiempo. En varias ocasiones Chapman reconoció, incluso en varias entrevistas lo dijo, que su verdadero enemigo fue la jungla y no los japoneses. Y es que durante su tiempo en Malasia, a ver, aquí vamos a hacer una pausa, ¿ok? Saquen su libreta y tomen notas, porque lo que les voy a ser sincero, cuando yo cojo un resfriado como todo hombre macho alfa que soy, experimento lo que muchas mujeres experimentan cuando traen mellizos al mundo sin la epidural. Así que imagínense este hombre. Les vuelvo a repetir, durante su tiempo en Malasia, Chapman contrajo malaria, disentería, úlceras y todo tipo de infecciones. Su cuerpo estaba repleto de cicatrices que iban desde picaduras de araña hasta cicatrices que recibió en los combates. Mantener una lucha de este tipo durante tanto tiempo terminó debilitándolo al punto que apenas podía sostenerse en pie. Cuando su cuerpo ya no pudo más, fue la resistencia china la que lo ayudó a sobrevivir, ocultándolo en aldeas y suministrándole las medicinas hasta que finalmente fue evacuado. Freddie Spencer Chapman fue la pesadilla de los japoneses en Malasia y lo hizo sin un ejército, sin un cuartel y sin refuerzos. Solo con explosivos, estrategia y un aguante que haría llorar a cualquier soldado moderno. Spencer no necesitó una ametralladora gigante ni un turbante rojo como Rambo y mucho menos el clásico arco. Simplemente con mucha astucia, resistencia y un entrenamiento que pocos hombres podrían ser capaces de resistir, demostró que la jungla no era un obstáculo, sino su mejor aliada. Después de la guerra, Chapman continuó con su vida como explorador, educador y escritor. Publicó sus memorias en un libro titulado The Jungle is Neutral, La jungla es neutral, donde relata sus años de lucha en Malasia. El libro lo pueden encontrar en Amazon en formato de papel, digital, audiolibro. Estamos hablando de un libro que según muchos expertos es considerado un tratado sobre tácticas de guerrilla moderna. Por desgracia, a pesar de su impresionante historia, la vida de Chapman no tuvo un final tan heroico como sus hazañas en la jungla. Tras años de servicio y aventuras, luchó contra muchos problemas de salud y depresiones recurrentes, probablemente, como todos deben de imaginarse llegado a este punto, debido al estrés postraumático y a sus años de guerra y aislamiento. El 8 de agosto de 1971, Freddie Spencer Chapman falleció en Inglaterra a los 64 años.
Su muerte fue trágica, ya que se quitó la vida dejando un legado que, aunque increíblemente valioso, no pudo evitar el peso de las experiencias que vivió. A su esposa le dejó una nota que resume por lo que él estaba pasando. La nota decía así, textualmente: no quiero que tengas que cuidar a un inválido por el resto de su vida. A día de hoy, su historia sigue siendo una de las más impresionantes de la Segunda Guerra Mundial. Y aunque Hollywood aún, y yo no sé por qué carajos, no le han hecho justicia con una película, sus hazañas, repito, son dignas de cualquier super gran producción hollywoodense. Familia, como siempre les digo, un like, un comentario, suscribirse no les cuesta, es gratis, para mí significaría un montón en cuanto a apoyo para seguir creando este tipo de contenidos, en cuanto a motivación para seguir buscando este tipo de historias. Y pues nada, un fuerte abrazo, nos vemos en el próximo video.